que en realidad la cancelación, en este caso, no refiere a la cancelación de la obligación como el cumplimiento total del pago, sino que refiere a la posibilidad que tiene aquel exportador del título que lo perdió, se lo robaron o se destruyó, de recobrar los derechos cambiarios de ese título, aún, insisto, perdido, robado, extraviado o destruido. Para ello, el procedimiento de cancelación cambiaria, entonces, está regulado en el artículo 89 en adelante, y es esta posibilidad que tiene el exportador de recuperar los derechos. No va a recuperar el título. Bueno, a ver, voy al principio para que no perdamos el hilo. Dijimos aquí que la posesión del documento es lo que permite formalmente o de legitimidad al portador. Y decíamos que si no tiene el título, si no posee el título, no puede hacer valer los derechos que están incorporados. Bueno, aquí, con este procedimiento, lo que va a tener el portador es una sentencia judicial. Así que ya estamos avanzando en saber que el procedimiento de cancelación cambiaria es un procedimiento judicial que tiene algunas cuestiones judiciales, como por ejemplo que la ley establece la posibilidad, no la obligación, del cancelante, que vamos a decir de notificar al fiado o, en caso que sea un pagaré, al librador del pagaré. ¿Qué le va a notificar? Le va a notificar esa circunstancia. Y ya no tiene un título porque ha sido sustraído, porque se destruyó o porque se perdió. ¿Cuál es el propósito que tiene esa notificación? Tratar, digo tratar, porque ya explico por qué no tiene un efecto total que el deudor no pague a otra persona, tratar que el deudor no pague ese título. Porque en el caso que se pueda un título perdido, el título está, en algún lado está. Y es probable que si era un título de circulación en el portador, esta persona, para tener legitimación, lo presenta al fiado aceptante, en este caso, y el fiado aceptante puede pagarlo y tiene derecho a pagarlo y desobligado. El procedimiento de cancelación cambiaria, al ser un juicio, si bien es un juicio sumario, un juicio corto, va a llevar un tiempo hasta que se dicta la sentencia que valide estos derechos del cancelante. En ese tiempo puede ocurrir que bajo una cadena regular de endoso, el exportador del título lo presente para el pago y se lo pague. En ese caso, el cancelante ha perdido toda posibilidad de recuperar sus derechos, porque el título es uno solo, y los derechos incorporados en el título es uno solo. Se pagó, y ustedes saben también que cuando en el caso de la letra de cambio paga el fiado, en el caso del pagaré paga el librador, se terminó. Si paga alguno de los concursantes, el título puede seguir circulando porque ese concursante le puede reclamar a los anteriores en la cadena, ¿no? Pero cuando paga el librador del pagaré o el fiado aceptante en caso de la letra de cambio, la obligación cambiaria queda extinguida, se cancela en otro sentido. Bien, entonces, aquí hay varios derechos en juego. Está el derecho del cancelante que quiere recobrar los derechos del título, y está el derecho de aquel o aquellos portadores de buena fe que han adquirido el título bajo una cadena, insisto, regular de endoso y por lo tanto están legitimados para hacer cobro. Entonces la ley en este caso lo que dice es, si esa persona lo presentó al cobro,
el deudor no solo puede, sino que tiene la obligación de pagar. Porque si no lo hace, se puede a igual demanda judicial. Bueno, lo que se presenta es una verdadera demanda, en este caso, en donde básicamente hay que mencionar cuáles son todos los requisitos que reunía ese título de crédito, sea en letra de cambio o pagaré. Si la ley dice que si es blanco, el portador, el interesado, el demandante tiene que demostrar o aportar todos los elementos necesarios para su identificación. Luego se hace publicación de dictos. La publicación de dictos es un medio de dar publicidad frente a cualquier tercero que se considere con derecho, en este caso a los derechos emanados del pagaré. Entonces, a fin de que la gente se entere, como es un público indeterminado, ya ahí no hay una notificación de demanda a un demandado en especial. Se hace una publicación de dicto, el interesado tiene la carga de verificar los diarios y, si se siente con derecho, presentarse en un juicio para controvertir los derechos de quien presentó la demanda. Claro, hay una posición. Bien, en el caso que esto no ocurra, o vencido el oponente, o que se presente el oponente, que no le da la razón y que da la razón al cancelante, se va a dictar una sentencia en donde se van a identificar todos los requisitos de este pagaré o letra de cambio, y esa sentencia le va a servir a quien inició la demanda para reclamar los derechos cambiarios, luego de un plazo. Porque los edictos, a ver, leemos el artículo para que pasemos limpio lo que estamos hablando. 89. En caso de pérdida, sustracción o destrucción de una letra de cambio, el portador debe comunicar el hecho alterado con el curador y requerir la cancelación del título después de entrado del lugar donde la letra debe pagarse o ante su domicilio. Como acá tenemos dos jueces o dos estrados judiciales que serían competentes para entender esta demanda. Rápidamente les digo, cuando uno inicia una demanda, hay jueces competentes, no cualquier juez. Vos que sos juez, entonces yo inicio la demanda ahí. No, hay jueces de familia, o sea, hay una división de materias, jueces penales, jueces de familia, jueces comerciales, jueces laborales, o sea, ahí hay una primera división. Después hay jueces de primera instancia, jueces de cámara, jueces del Superior Tribunal de Justicia, etc. Bueno, las demandas, siempre la ley dice cuál es el juez competente, no la persona, sino el órgano judicial competente para entender determinadas cuestiones. En este caso, el juez competente va a ser un juez. El juez del juez sería un juez de primera instancia, que son los que entienden en todo este tipo de cuestiones relativas al juicio ejecutivo y título de crédito. Y, como sabemos que la letra está concebida para ser pagada en un lugar distinto al que ha sido creada, en este caso la ley dice que el juez competente es el domicilio de quien demanda, el exportador del título, o el domicilio del lugar de pago, que es el domicilio del girado. Bueno, en cualquiera de esos dos lugares lo puede hacer, es más conveniente hacerlo en el domicilio del girado, porque si no tiene que publicar edictos en un lugar y en el otro. De esta manera, si lo hace, si inicia la demanda en el domicilio del girado, donde se debe pagar, tendrá que hacer solamente una publicación de edicto. Bueno, deberá ofrecer finalmente el resguardo de los derechos del tenedor. Claro, como no sabemos si alguien puede tener el título, estar en posesión del título, se tiene que prestar una fianza. La fianza es nada, digamos. Se arrima a la personalidad, consigna todos sus datos, dice que presta fianza y responde con su patrimonio. No hay una hipoteca, no hay una renta, nada de eso. Responde con su patrimonio si lo tuviera. Hay una persona que no tiene nada.
la fianza, poca garantía será. Pero la ley de todas maneras exige que el carcelante preste esa fianza. El juez previo examen de los antecedentes que se le proporcionan acerca de la verdad, de los hechos invocados y del derecho del portador, mandará la brevedad en auto, indicando todos los datos necesarios para la individualización de la ley de cambio y disponiendo su cancelación. Es decir, dice cuáles son los requisitos que contenía esa letra según las manifestaciones del cancelante y cancela la letra o el pagaré que estaba perdido o robado. ¿Se entiende? Porque no puede haber dos títulos con la misma obligación. Cuando se dicta la sentencia, el juez ya está eligiendo un título, esa sentencia va a valer como un título de crédito para ser ejecutado. Entonces, el paralelo tiene que dejar sin efecto el otro. Disponer la cancelación también autorizará el pago para después de transcurridos 60 días. Es decir, no es inmediato. Tienen que pasar 60 días desde el dictado de esa sentencia, contados desde la fecha de la última publicación del auto respectivo, si la letra ya hubiese vencido o fuese habido de vencimiento, si este fuese posterior, el auto judicial deberá publicarse durante 15 días en un diario del lugar del procedimiento y en uno del lugar de pago. Lo que decía antes. El edicto se tiene que publicar en dos lugares. Ahora, si dos lugares, de manera que la demanda se hubiera iniciado ante el domicilio del cancelante. La demanda se inició desde el domicilio del girado, o es lo mismo, el lugar de pago, solamente deberá publicarse esto en ese lugar. La última parte de este artículo dice: no obstante la denuncia es la demanda, el pago de la letra de cambio al deudor antes de la notificación del auto judicial libera al deudor. Eso quiero que lo entiendan. Inicié una demanda, la justicia está de pago, es un montón de feriados, nadie labura, o no tenemos feriados, la gente está, pero en realidad no está trabajando en mi expediente. Mi expediente está, como usted dice, archivado es algo legal, digamos. ¿Cómo? Encajonado. Cajoneado, cajoneado. Entonces, mi expediente está cajoneado. Mientras tanto, hay un título. En la calle hay un título. Y si hay un título, hay alguien que puede tenerlo. Y si ese alguien lo tiene, dijimos que puede cobrarlo. Es decir, mis derechos están en riesgo. Hasta que no salga la sentencia, el derecho que yo considero que tengo, el cobro de esa obligación de dar suma de dinero, está en riesgo. Porque si el deudor paga bien, y por lo tanto cancela su obligación y no me debe nada. De nuevo, esta última frase del artículo dice es que antes de la notificación del auto, cuando dice auto, es la sentencia, antes de la notificación de la sentencia, el deudor se libera válidamente pagando a quien le presente, el título y que sea un portador del RP. Y hay una cadena regular de cosas. ¿Sí? Bien. Después de la notificación, ya el deudor no paga bien. Si paga, o paga mal, porque ya ha sido notificado, corre el riesgo de pagar 2 veces. Bien. Bueno, 90 regula la oposición, lo que acabamos de decir. El 91 establece la posibilidad de exigir la consignación judicial del importe. Y el 92. Transcurrido el término fijado en el artículo 39, sin haberse deducido oposición o rechazado esta por
la letra queda privada de toda eficacia, la letra que se había perdido en el regreso robado. El que haya obtenido la cancelación puede, presentando la constancia judicial de que no se dejó oposición o de que esta fue rechazada definitivamente, exigir el pago. Y si la letra fuese en blanco no hubiese vencido aún, exigir un duplicado. La cancelación extingue ese defecto. Todo el derecho emergente de la cambio, pero no perjudica los derechos que eventualmente pudiera tener el poseedor que no formuló oposición contra el que obtuvo la cancelación. Sí, porque si obtuvo la cancelación a alguien y tiene el título, pero todavía en dos atarios, se mantienen vivos. La fianza que se refiere al artículo 89 subsiste mientras no se presente la letra cancelada o se haya operado la prescripción. Bueno. Eso es cancelación. En particular, digamos, no preguntamos tan fino, sepan todo, pero me interesa que conozcan cómo funciona el procedimiento, cuál es el efecto, para qué sirve, qué no puede unirse, cómo funciona la ejecución, cuáles son los plazos. Eso nos interesa que a la hora de sentarse sepan explicarlo. Profe, ¿podríamos explicar lo del efecto del 93? O sea, define todo el derecho, el efecto de la cancelación que define el derecho a que tenga el título, digamos. Claro, el título pierde eficacia. Porque dicen, no perjudica los derechos que eventualmente pudiera tener el poseedor que no formuló oposición. Claro, puede haber quedado afuera alguien que no formuló oposición, pero que es portador del título. Los derechos que eventualmente esa persona tenga, más allá de la cancelación, esa persona puede haber estado ubicada en el título, en los antes, en los atarios, con derechos cobrables al cancelante. Porque el cancelante puede ser cualquiera. El título circuló, teníamos, suponemos el pagaré, teníamos un vibrador, tenemos el portador. Este portador lo dio solo. Y así. Bueno, si alguno de los endrosantes fue el que obtuvo la cancelación, por supuesto que si hay otros en la cadena que tengan derecho a reclamarle el cumplimiento de ese título, al reavivarse el título, que es esta sentencia, él mantiene sus derechos. Puede ir contra lo que tenía, contra los anteriores en la cadena. Bueno, algo hemos dicho, en una frase, que podemos explicar bien, lo relaciona al vencimiento de lo que son las obligaciones cambiarias. El vencimiento es el momento a partir del cual se tornan exigibles los derechos emanados del título. Bueno, como todo, el plazo para el pago debe surgir del tenor literal del título. Siempre decimos que en el título está contenido todo, no tengo que recurrir a elementos extraños para determinar el vencimiento. Y si lo tuviera que hacer, ese vencimiento me va a hacer. Y torna nulo. El ejemplo del libro es cuando paga el día que Juan Pérez cumpla 100 años. Si yo tengo el título, no lo conozco Juan Pérez cuando cumpla 100 años. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cómo sé cuándo cumple 100 años? Me tengo que ir al registro civil y ver la partida de nacimiento y hacer el cálculo. Entonces ahí
estoy teniendo que recurrir a un elemento extraño. Todo el vencimiento, sea cual fuera, ahora vamos a explicar las cuatro formas, tiene que surgir del propio documento. Entonces, si bien, por ejemplo, a una fecha determinada, que es uno de los vencimientos, tiene que contener el día, el mes, el año. Algunos autores dicen, bueno, que si contiene el día y el mes, ya es suficiente, porque el año se presume que el vencimiento es en el año en que fue creado. En la opinión del autor de este libro, eso no es así. Cuando no se consigne el año no hay ninguna presunción, porque cuando la ley quiere presumir, así lo dice. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la falta. En este caso, si falta el año, también es un vencimiento nulo porque no está precisado. Bueno, hay disposiciones ya generales que están en los artículos 98 y 99. El 98 dice: el pago de la letra de cambio que vence el día feriado no se puede exigir sino el primer día hábil siguiente. ¿Entienden? Igualmente, todos los actos relativos a la letra de cambio, en particular la presentación para su aceptación y el protesto, no pueden cumplirse sino en el día hábil. De nuevo, cuando el día cae feriado, domingo, inhábil, se habilita el día siguiente. Si uno de estos actos debe cumplirse en un determinado plazo, cuyo último día fuese feriado, dicho plazo será prorrogado hasta el primer día del siguiente. Los días feriados del mes quedan comprendidos en el conjunto del plazo, que son días corridos. La recepción de los plazos legales convencionales no se computa el día en el cual empiezan a correr. Y siempre se cuentan, ustedes saben, los plazos en derecho es a partir del día siguiente. Bien, eso como ejemplo. Las cuatro formas de vencimiento son esas únicas y no ninguna otra, son a día fijo, a cierto tiempo fecha, a la vista o a cierto tiempo. A día fijo lo acabamos de explicar, un día determinado. A la vista es aquel vencimiento que coincide con el momento de la presentación del título para su pago. ¿Qué quiero decir? Supongamos que tenemos la ley a la vista. La ley no deja librado al exportador a que lo haga cuando él quiera. Dice, dentro del año de la fecha de su creación, este título tiene que presentarse a la vista. Si no se presenta dentro de ese año, ¿qué pasa? Pierde los derechos cambiarios, caduca, no prescribe, caduca. Siempre ustedes tengan presente que caducidad es cuando una persona tiene la carga de realizar algo, que si no lo realiza se perjudica porque pero no es que venció, no es prescripción. Nos vamos a ubicar en la ley y vamos al artículo 35. Que dice, la letra de cambio puede tirarse ahora mismo a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha, a un día. Fíjense, dice, la letra de cambio tirada a otros vencimientos distintos de verificar los vencimientos sucesivos son nulas. No es como antes, que como vimos algunos casos no se tienen por no escrito, pero mantienen validez el título. En este caso es nulo. La letra del 37 dice, la letra de cambio de la vista es pagable a su presentación.
ella debe presentarse para el pago dentro del plazo de un año desde su fecha, pudiendo el librador disminuir o ampliar el plazo. Ese plazo puede, por el librador, ser acortado o alargado. Y por los endossantes puede ser acortado. Si no me equivoco. Puede ser abreviado. Sí. Bueno, a la vista entonces se entiende que a cierto tiempo vista es el vencimiento que corre tantos días de su vida, a 2 meses y medio vista. Ese es a cierto tiempo vista. Es decir, que desde la presentación tienen que pasar 2 meses y medio. Y recién ahí puedo exigir el pago. Primero lo tengo que presentar a la vista, porque si no lo presento a la vista, ¿qué pasa? No empiezan a correr los años. No empiezan a correr los plazos. Sí, ahí hay una carga de contador, lo tengo que presentar a la vista. Bien. Lo voy a presentar, me voy al domicilio girado, le presento el título y el tipo dice visto. ¿Qué hago? A cierto tiempo visto. ¿Qué hago? Fecha. Pero, No, tiene que notificar la fecha. Pero no dice antes la fecha. No dice vista. Tiempo de vista, la fecha. La fecha de la cuatro. Y no pone la fecha. Y no corre. Es exigible a partir de que comienza la fecha de intención. Tiene que ser poner la fecha. Claro, tiene que presentar la fecha. Tiene que poner la fecha. Entonces yo le digo, sí o sí tiene que poner. No lo pone. ¿Usted me presenta para arriba? Sí. Ahora pone. ¿Qué hago? Protesto. ¿Cómo el protesto? ¿Reniego o no? Protesto. Es un acto cambiario, no es reniego. No, protesto. Si no hago el protesto, y acá lo vamos a hacer así desordenado, porque así desordenado como se explica, porque si no se pasa el protesto. Ustedes han visto la cláusula sin protesto, ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Todos la saben, entienden. ¿Sí? Todos sí, acá. Sí, así todos sabemos qué es la cláusula sin protesto. ¿O hay alguien que tiene una duda? Este es el momento. Antes de decir sí, es el momento de dudar y plantearlo. ¿Nadie tiene duda de la cláusula sin protesto? ¿No? No fue. Bueno, si no tienen duda, entonces, cláusula sin protesto. La verdad, el artículo 50, que es el que prevé la cláusula sin protesto, dice que esta cláusula sin protesto sirve para eximir al portador del título de la presentación para la aceptación o para el pago de la venta. ¿Está? De la presentación o del pago de la venta. No del resto de las situaciones cambiarias insatisfechas, para lo cual hay que hacer protesto. Hay que formular el protesto. Esto es importante porque a veces tendemos a pensar que como tiene la cláusula sin protesto, yo ya no tengo que hacer protesto nunca. No es así. Yo, si tengo la cláusula sin protesto, que todos los formularios preimpresos la llevan, no tengo la obligación de presentarlo para la aceptación o para el pago, porque se presume, la ley lo presume. Cuando va a pago, lo demás pero sí tengo que formular el protesto en caso de que estemos en un vencimiento a cierto tiempo vista y el girado lo único que hace es la vista. Porque si no formulo el protesto, no tengo constancia de la fecha. Y si no tengo constancia de la fecha, no tengo cómo computar el plazo de 2 meses y medio, por ejemplo, que veía. ¿Entiendes tú? O sea que ahí hay que formular el protesto.
El 37 dice: el vencimiento de la letra de cambio a cierto tiempo vista se determina por la fecha de la aceptación o del protesto. Porque si no acepta, tengo que formar protesto si no tengo la cláusula sin protesto. Que los protestos por la ingreso, a falta de protesto, la aceptación que no indique fecha se considerará otorgada respecto del aceptante el último día del plazo establecido para presentarla a la aceptación. Acá hay una presunción de la ley, artículo 37 al final, o en fin, que dice: la presente a la letra de cambio para la vista, para la aceptación. Cuando no indica fecha, formulo el protesto, creo que decimos, para dejar aceptado. Ahora, si no lo formulo, la ley me salva y me dice: se va a presumir que era el último día que tenía para hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es el último día que tengo? El año. Porque cuando hay un título a la vista, tiene un plazo de un año para hacerlo. Después, ¿qué pasa? Caduca el derecho. Bien. Entonces, lo que está diciendo acá es: aparte del protesto, la aceptación que no indique fecha se considerará otorgada respecto del aceptante, porque el tipo aceptó, puso vista. El último día del plazo establecido para presentarla a la aceptación. ¿Sí? Bien. 38. La letra de cambio girada a uno o varios meses, fecha o vista, vence el día correspondiente del mes en el cual el pago debe efectuarse. Acá se computa desde la fecha, cuando el vencimiento es a cierto tiempo, fecha, ella no tiene que realizar la vista para que se corra el plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se computa el plazo desde la fecha de creación del documento o de emisión. Desde ahí computo, en el ejemplo que siguiendo el mismo ejemplo, los 2 meses y medio. ¿Sí? Por eso dice: la letra de cambio girada a uno o varios meses, fecha o vista vence el día correspondiente del mes en el cual el pago debe efectuarse. A falta del día correspondiente, la letra vence el último día del mes. Si la letra hubiese girado, sigo girando, a uno o varios meses y medio, fecha o vista, se computan primero los meses enteros y después, cuando dice medio mes, se computan 15 días. Se computan primero los meses enteros y después los 15 días. Acá lo dice, la parte final del 38 dice: las expresiones de medio mes indican un término de 15 días. Las expresiones de 8 días, 15 días se entienden no una o 2 semanas, sino un plazo de 8 o 15 días. Es bien específica la ley de esto, porque es bueno que así lo haga, porque tenemos que establecer exactamente el día de vencimiento. Porque, por ejemplo, para la presentación al pago, ¿cuándo se tiene que presentar al pago un título de crédito? ¿Cuándo? Cuando se junta. A la fecha del vencimiento. A la fecha de vencimiento, sí, bien. O en los 2 días posteriores. O en los 2 días posteriores al vencimiento. El artículo 40 dice esto: el portador de una letra de cambio impagable a día fijo o a cierto tiempo, fecha o vista, o cierto tiempo vista, que lo decía acá, debe presentarla para el pago en el día en el cual la letra debe pagarse, o sea, su vencimiento, o en uno de los 2 días hábiles sucesivos. Fíjese que acá la ley dice hábiles, porque antes estaba diciendo siempre la aceptación o el pago debe hacerse en días hábiles, ¿no? Antes no, en realidad en la 48 casi final, pero bueno, antes lo explicaba.
tiene que presentarse al pago en fecha de 2 días siguientes y dice 3 de los 4 vencimientos. ¿Cuántos vencimientos hablaba? El día fijo a cierto fecha o vista. O cierto tiempo vista. Dice vista para no repetir cierto tiempo. Quiere decir cierto tiempo vista. ¿Por qué? ¿Por qué a la vista no? Porque Porque la vista coincide el vencimiento con la paga. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Profe, ¿qué pasa si no lo presento en 2 días hábiles? Caduca. Y el día, eso se da para cualquier día, de que, por ejemplo, el día del vencimiento más esos 2 días posteriores hábiles. Esos 2 días son cuando el día del vencimiento es no hábil. O puede ser. No, puede caer un martes, los 2 días hábiles sucesivos son el miércoles y el jueves de esa semana. Ah, te da como 2 días de gracia. Claro, le da 2 días de gracia. Está bien. Es eso. No vamos a ser tan estrictos. Tenés 2 días más del vencimiento. O si no lo haces después de esos 2 días, y bueno, ya. No está. Claro, ya tenés la oportunidad, te dan 2. Y dice hábiles porque puede caer un viernes el día del vencimiento. Sí. Que caiga un viernes. ¿Hasta cuándo tiene para presentarlo? El martes. ¿Qué más? Esto hay cosas muy finitas que ya no se aplican porque no hay distintos calendarios, ¿sabes? No, capaz que estoy hablando y estoy diciendo algo más, pero bueno, el artículo 31 dice: como la letra de cambio fue separable al día fijo en un lugar donde el calendario es diferente del que rige en el lugar donde la letra fue creada, en el lugar de creación o en el lugar de pago. Cuando el calendario es distinto, la fecha de vencimiento se entiende fijada según el calendario del lugar de pago. Bien, cuando la letra de cambio es girada entre 2 plazos, tiene diferente calendario, después se paga a cierto tiempo de la fecha, el vencimiento se determinará contando desde el día que según el calendario del lugar de pago corresponda al día del llegamiento de la letra. También prioriza el lugar de pago. Pasamos al principio. Si hay otro calendario distinto, el que vale es el lugar de pago. Eso es vencimiento. ¿Tiene alguna duda? Eso es vencimiento. Ahora, pasamos al pago. Porque tengo que lugar de pago, bueno, y el pago ya leímos el artículo 40, ¿no? Que decía cuándo debe realizarse el pago. Bueno, de nuevo, si no tengo la cláusula sin protesto, la presento a la letra de cambio del empleado. El empleado acepta, se incorpora como empleado cambiario. Pero el pago no es un título a la vista, es un título haciendo un poco. Bueno, entonces, cuando se produzca, yo ya logré materializar el acto a partir del cual puedo comenzar el plazo, que a la vista y la fecha. Supongamos que no tuve que hacer protesto, nada. Me tocó un deudor piola, puso vista, puso todo lo que necesitaba. Vale. 2 meses y medio. ¿Qué hago a los 2 meses y medio? tendré que cobrar. ¿Qué hago? No tengo cláusula sin protesto. Te mando un WhatsApp. Che, ¿me pagás? Te mando CBU. Está ahí. No, no sé. ¿Se puede hacer esto? Nada de esto. ¿Cómo? Hoy está la tecnología.
no, está bien. Un tipo va, tranquilo. Era re bueno. Pero en realidad lo que dice la ley, primero que una situación que vamos a contar, la ley no fue modificada, dice que por favor de título se tiene que presentar. Porque lo que yo tengo que mostrar cuando tengo derechos cambiarios es que tengo el título, el papelito, o la madera, o el hierro, o donde vaya puesto, ¿no? ¿Pero siempre tiene ese papel? ¿No? Bueno, bien. ¿Puede ser madera o no? El soporte. Sí, puede ser madera. O puede ser, no dice la ley en dónde. Pasa que el uso y costumbre hace que sea en papel. Bueno, lo cierto es que yo se lo tengo que exhibir y tengo que presentarme el pago. Ahora, cuando tengo la cláusula sin protesto y esta persona al vencimiento no me lo pagó, les doy un ejemplo práctico. Usted va a una financiera y saca un préstamo, ¿no? Y firma un pagaré. Bien. El pagaré lo firman a fecha. Sí. La financiera firma los pagaré y dice que vencerá tal día, ¿no? Ese día. Y tiene la cláusula de retorno sin gasto, ¿sí? Ustedes conocen que el CEO, el gerente o el apoderado de la compañía financiera haya ido a tocarle la puerta a cada uno que le firmaron los 200.000 pagarés que tienen, no sé, millones de pagarés que tiene todo el país. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Se tiene que ir y presentar al pago. Lo que pasa es que cuando tiene la cláusula sin protesto, se presume que esa acción fue realizada por el acreedor, por el portador del título. Tiene una presunción muy importante. A mi juicio, de todo lo que hemos hablado con algunos colegas, cuando uno inicia la demanda, tiene que decir, presentado al cobro del título, no fue abonado. Y es por eso, no fue abonado a su vencimiento. Y es por eso que vengo a iniciar esta ejecución judicial. ¿No? Pero lo tengo que decir. No tengo la carga de demostrarlo, porque como tiene la cláusula sin protesto, la ley no me exige la demostración de haber ido. Si no, imagínense lo engorroso que sería el trámite. No funcionaría los pagarés, porque es impracticable. Cuando nosotros tomamos un caso aislado de una cosa, cuando tomamos los casos que en general se dan, que son las financieras, es otra muy distinta. Pero sí, a mi juicio, el demandado, si no dice en demanda que fue presentado al cobro, yo como accionado tendría que decir, bueno, pero no cumplió con el requisito que dice la ley que presentaba al cobro. Y el otro va a decir, no, bueno, pero se presume porque tiene la cláusula sin protesto. Presume la ley por el dicho. No lo tiene que explicar, por lo menos lo tiene que decir. Así que una demanda bien hecha debiera decir esto. Precisamente porque la presentación al cobro dentro de la ley cambiaria es presentación al cobro. ¿No? Bien. Al efecto de presentar trabajador del lugar y dirección indicado en el título. Cuando no se indique dirección debe presentarse para el pago en el domicilio del girado de la persona designada en la misma letra para efectuar el pago por el girado, que es el pago por intervención. Lo que decíamos al principio. Lo dije así rápido. Bueno, esto es pago por intervención. En el lugar de la persona designada para el pago por el girado.
En el domicilio del aceptante, por intervención de la persona designada en la misma letra para efectuar el pago por él, otra vez la intervención, en el domicilio de la persona indicada hay distintos lugares en donde debe presentarse el título para el pago a la fecha de vencimiento. El girado que paga la letra de cambio puede exigir que ésta se le entregue con constancia el pago que a él puede en la misma letra. El portador no puede usar un pago parcial. Bien. Las dos hipótesis están contempladas acá. Soy el portador del título, voy al girado aceptante, al vencimiento, el girado aceptante y la paga. Todo lo que dice el título. ¿Qué hace el girado? ¿Qué puede hacer? Que se devuelva el título. Y puede exigir también que en el título se coloque la expresión que ha sido abonado íntegramente. No tiene mucho sentido. Si no le va a pedir, no tiene mucho sentido. ¿Cuánto es el sentido? Cuando hace un pago parcial. Porque si el girado aceptante me paga una parte de la suma lineal que está expresada en el título, y entonces ahí le pago una parte y le dice, bueno, si yo le pago una parte, pero bueno. Y bueno, toma, me va a pagar. Después me va a decir, sí, yo te pago. Se va. El portador se va. O sea, no es portador, es ex portador. ¿No? ¿Puede ejercer los derechos? No, porque no lo tiene en su poder. En ese caso, lo que tiene que hacer el portador es decir, no, si me vas a pagar una parte del título, yo el título no te lo puedo entregar, sí, lo que podemos hacer es que consigno en el título que pagaste en tal fecha la suma de tantos pesos. Al vencimiento la suma de tantos pesos. Y me reservo los derechos por el resto. ¿No? Me dice al girado aceptante. ¿Se acuerda que se va? ¿Está todo bien hasta ahí? Bueno. ¿No? Está bien. Un protesto por la diferencia. El girado le pagó la mitad y no le dijo que le va a pagar el resto. Le pagó la mitad. No llegó hasta acá. Un protesto. Hay que hacer el protesto. Pero ya en ese mismo momento se paga poner la mitad, porque no se paga por tanto. En realidad, a ver, hay que hacer el protesto por el saco para conservar las acciones de regreso, ¿no? Pero ya hay acción contra el portador, perdón, contra el girado, porque el girado al haber aceptado se incorpora como obligado cambiario. Y contra él que tenemos una acción directa. Tenemos una acción directa porque él es obligado directo. El girado aceptante de la letra de cambio. El librador del pagaré, ¿qué es? Obligado de reverso. ¿Qué es? Obligado de reverso. El librador del pagaré. Obligado de reverso. No, directo. Levante la mano que dice que es obligado directo. Pagaré. En el pagaré, sí. O sea, 10 dice que es obligado directo. El resto debo presumir que entienden que es obligado de regreso. ¿No? No hay mediante. ¿Quién cree que es obligado de regreso el librador o suscriptor del pagaré? Levante la mano. Estamos jugando, no estamos evaluando nada. No sabe lo que ¿Quién cree que obligado directo? Bueno, entonces los que no levantan la mano para nada no creen nada. No. Voto blanco, es obligado directo. El suscriptor del pagaré siempre es obligado directo. Y el girado aceptante
delante de la ley siempre obligado directo. Y para conservar la acción de regreso, debo formular el protesto. Aunque el título tenga la cláusula retorno sin gasto o cláusula sin protesto. Por lo que dijimos hace un rato, la cláusula sin protesto exime solo al portador de la presentación para la aceptación o para el pago. Solo para eso. Para conservar, entonces, si yo estoy frente a un empleado que aceptó, tengo acción directa contra él, ¿sí? Pero me pagó una parte. Y yo, para no quedarme solo con él, y para poder ir contra los negociantes, los avalistas y el librador de la meta de cambio, ¿qué tengo que hacer? Formular el protesto por el saldo y pago. Y de esa manera conservo. Ya la acción directa la tengo, pero conservo la acción de regreso. ¿Sí? O sea que como cláusula sin protesto la puedo escribir una sola vez, pero el protesto en sí la puedo hacer dos veces. Claro, todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Entonces, ustedes dicen que tengan la cláusula sin protesto cuando nos pagan la mitad, por ejemplo. Sí. Igual tengo que ir al protesto. Sí, sí. Porque es una situación cambiada y satisfecha que no está eximido una ley de 50. El 50 dice que un amor, el endosante, la varita, puede, por medio de la cláusula retorno sin gasto, sin protesto o cualquier otro equivalente, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. Cuando la cláusula integre el texto impreso de la letra de cambio, será suficiente la firma de esta por el negador. Cuando se realiza el manuscrita o por otro medio, se requerirá que la cláusula sea especialmente firmada sin perjuicio de la firma de impresión de la letra de cambio. Es decir, puedo haber dicho algo mal, así que lo corrijo en todo caso. La cláusula sin protesto hace que yo no tenga, hay algo que dije mal, por eso lo corrijo, no tenga que formular el protesto en caso de falta de aceptación o falta de pago, y el igual conservo las acciones de regreso. ¿Sí? Pero hay otras situaciones, como esta, por ejemplo, que acabamos de explicar, que sí tengo que formalizar el protesto. Porque hay aceptación, pero hay un pago parcial. Por el resto sí tengo que formular el protesto. Profe, y en el caso de que no pone la fecha también había dicho, ¿no? Y en el caso de la fecha no hay ninguna duda. Sobre esto, si nosotros hilamos fino, puede haber alguna duda. Lean el libro, vean, saquen sus conclusiones. Yo como abogado diría, a ver, si dice que la cláusula sin protesto me exime del protesto por falta de aceptación o de pago, dice pago total, dice falta de pago. Si me pago una parte y no me pago el resto, me exime también de formular el protesto por el saldo que no pagó. Esta es una interpretación válida. ¿Qué quieren que les diga? Yo haría el protesto por el saldo, porque no voy a estar discutiendo después de esta situación. Son esas situaciones así como bien finitas, donde yo haría el protesto. Ahora, no digo que la interpretación que dice que como tiene la cláusula sin protesto no tiene que hacer el protesto por el saldo porque lo exime, no sea válida. ¿Vamos? Por eso digo, en los otros casos, cuando por ejemplo se asienta la vista y no la fecha, no hay duda que hay que formular el protesto. Porque ahí la ley no exime al portador de formular el protesto en ese caso. Bien. Esta cláusula no libera al portador la obligación de presentar la venta de cambio en términos prescritos ni de dar los avisos. Ahí está lo que yo le decía. Esta
cláusula no libera al portador de presentar la letra. Por eso tengo que decir que fue presentada al pago. No tengo que poner protesto para conservar las acciones de regreso, pero sí tengo que decir que fui. Si no obstante la cláusula insertada por el portador formalizar el protesto, los gastos quedan sustanciados. Si lo hizo sin necesidad, lo vamos a hacer. Bien. Bueno, en cuanto al pago anticipado, les digo que el portador está obligado a recibir un pago anticipado y el deudor hace el pago anticipado para el riesgo de tener que pagar 2 veces. Por ejemplo, si el título circula. Por ejemplo, le pagó, luego de que le pagó anticipadamente, todavía no venció, lo endosó. Entonces el endosatario fue y le dijo al deudor, lo presento para el pago del vencimiento. Pero yo lo pagué. Tanto, yo le está pagado. No, pero sí lo pagué. Pero lo pagó antes del vencimiento. Yo lo estoy presentando al vencimiento. Tendría, no sé, algún o algo que había pagado. Ahí ya no. Ahí ya no. Porque eso funciona como recibo en el propio pagaré. Y aparte que el recibido no puede hacer otra cosa. O sea, que el desatario que se está presentando ya lo recibió así. O sea, no lo puede conocer. Pero si no fuera el caso, si fuera el caso de un recibo aparte, no importa. Porque no forma parte del título. El principio de literalidad y competitividad. Bien. Bueno, la prueba, cuando dice prueba del pago es lo que hablábamos antes. Yo tengo el título, mi poder, y es porque lo pagué. O tengo un gratuito, o tengo un acto que me propio título, pero para recuperar el título o que figure en el propio título. Y eso no importa quién escriba la palabra pagado. Pagado lo tengo yo, que soy. O de compra lo mismo. No, tomó la firma. No, de compra lo mismo. Le saco la firma de firma. No es lo que. Algo que inventen, así, un día, digamos. Yo por ahora lo traía todo, pero si tienen que comprar la firma. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, caducidad ya vimos. Todo el campo de caducidad. En el libro está muy bien explicado. Vean todos los casos de caducidad. Que todavía acá se lo mostraron en el libro, pero varios de ellos ya lo vimos. Por ejemplo, el año de la hija. Esos casos de caducidad. Bueno, lo que sí me interesa es prescripción. Prescripción está en el artículo 96. Letra de cambio de pagarés respecto del deudor directo, que hoy lo hemos pasado y ya sabemos todos quién es el deudor directo en la letra de cambio de pagarés. Respecto de ellos, se pasan prescripciones de 3 años. Después, a partir del día siguiente, pueden pedir una tasa. 3 años. Si pasan los 3 años, ¿qué pasa? Prescribe la acción cambiaria. Prescribe la acción cambiaria. Y entonces, ¿qué pasa? No se puede exigir el pago. Luego ahí se acerca acá y prescribe la acción cambiaria. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que no se puede exigir el pago. El portador de la escritura no puede iniciar acción para el cobro, que es
No es tan así. Bien, no puede iniciar una acción ejecutiva. Pero sí puede iniciar una acción ordinaria en donde ese título va a ser una prueba más. Bien, esto hace la prescripción. Cuando estamos en presencia de una acción de un endosatario en contra de un endosante o su avalista. Por ahí no mencionamos a la avalista, pero ustedes ya en la clase anterior que estudió con el doctor Sodero saben que la avalista ocupa la misma posición que el avalado desde el registro de ustedes, ¿sí? Así que no vale ni la pena nombrarlo, pero digo así. Cuando un endosatario está en posesión del título, quiere iniciar acción contra un endosante que está arriba de él, y sus avalistas, ¿cuál es el plazo de prescripción? Un año. Ya no son 3. ¿Por qué? Porque va en contra del obligado de regreso. Entonces es un año. Y la acción de reembolso son 6 meses. Toda acción emergente de recambio que será aceptante se prescribe lo que haga, portado de la ficha de vencimiento. La acción del portador contra los endosantes contra el librador se prescribe al año. Está hablando ojo. Dice contra el librador. No se vayan a confundir, porque toda la ley habla de letra de cambio. Como no hayamos visto en nuestra vida de letra de cambio, toda la ley habla de letra de cambio. Y el artículo 101 habla de pagaré. Y el 103 dice, son aplicables el valor pagaré que no sea incompatible con la naturaleza de este título, las disposiciones de cambio relativo a endoso, vencimiento, por eso nosotros hablamos de pagaré. Y todo lo que dijimos antes se le aplica al pagaré. Pero cuando acá habla del librador, está hablando del librador de la letra de cambio, no del pagaré. Está hablando de letra de cambio, por lo tanto, un obligado de regreso. Por eso contrae el plazo de un año. En el caso de la prescripción, habla de cosas finitas acerca del costo de la prescripción, la acción de endosar, que reembolsó el importe de reloj de cambio, porque ha sido demandado por acción de regreso contra los otros endosantes, porque el librador se prescribe a los 6 meses, contado desde el día en que el endosante pagó o desde aquel en que se notificó la demanda. La interrupción de la prescripción solo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interrumpido. Esto es importante. Quien interrumpe la prescripción lo hace para sí, no se beneficia en el resto. Aquí no hay solidaridad. ¿Cuál es un acto interrumpivo de la prescripción? Por ejemplo, en este caso, ¿qué se le ocurre? La iniciación de la demanda. La iniciación de la demanda ejecutiva es un acto interrumpido. Y ustedes, siempre digo lo mismo, aprueban derecho privado. Cuando vieron derecho privado, vieron prescripción. Sí. Y vieron suspensión de la prescripción e interrupción de la prescripción. ¿No? ¿Cuáles son las diferencias? La prescripción es una pausa y después sigue contando de la interrupción, es como que se borra todo y vuelve a volver. Bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Está bien. Eso es la diferencia entre suspensión y interrupción. El Código Civil Comercial regula, no la ley cambiaria, y por lo tanto aquí tendríamos que remitirnos al Código Civil Comercial para saber cuáles son los actos interruptivos y cuáles son los actos suspensivos. Por ejemplo, la intimación fehaciente al pago de una deuda, dice el Código Civil Comercial, suspende antes, en el Código de Deberes era por un año, ahora por 6 meses, el curso de prescripción.
Traducido, gané 6 meses. Al plazo de prescripción se suman 6 meses más, ¿no? Bien. Interrupción, en cambio, como dijo la compañera bien, es cuando el plazo se vuelve a contar desde cero, a partir de ese acto interruptivo, que por ejemplo es la presentación de la demanda. Es un acto interruptivo de la prescripción. Entonces, por ejemplo, la carta de documento sería su Así es, el documento suspendido. Ahí no tenía un caso, pero me parece que habría que hacer una distinción entre lo que es la carta documento del correo oficial y de cualquier otro correo. Ojo con eso. En general, después se lo hacemos. Pero el correo argentino, en realidad, correo argentino es un nombre comercial hoy. Porque el correo argentino se llama correo oficial de la República Argentina. Ese es el único correo oficial. Y en rigor de verdad, la carta documento es de ese correo. Yo ahora no me acuerdo cómo lo dice, aunque son muy usuales las cartas documento por Adrián y por Roca. Me parece que dicen carta documentada. No carta documento. Pero aún cuando dijeran carta documento, no es de correo oficial. Respondo a la pregunta si es fehaciente. Ante la duda, yo lo mandaré por correo oficial. Quiero suspender la discusión. Bueno, listo. Vamos, 6-7. Vean, no cabe, a lo que entiendan, el libro